Mi nombre es Carolina Bedoya Estudillo, soy de la Facultad de Odontología y voy a presentar el tema de ciencia de datos y sus implicaciones éticas. Primero vamos a ver algunos tipos de datos. Primero tenemos los datos estructurados. De estos dependen de un modelo de datos y residen en un campo fijo dentro de un registro. Los datos no estructurados son datos que no son fáciles de encajar en un modelo de datos porque el contenido es específico del contexto o varía. Ahora los datos del lenguaje natural, ese es un tipo especial de datos no estructurados, ya que son difíciles de procesar porque requieren el conocimiento de técnicas específicas. Los generados por máquinas son información que se crea automáticamente por un ordenador, proceso, aplicación u otra máquina sin intervención humana. Ahora están los basados en gráficos. Puede ser cualquier dato que sea mostrado en un gráfico, pero por este contexto apunta a la teoría de gráficos matemáticos. Ahora los de audio, video e imágenes, estos son tipos de datos que plantean desafíos específicos a un data scientist. Muy bien, ahora para comenzar el flujo de trabajo, comenzamos con la definición del problema. En esta etapa inicial es donde definimos proactivamente o recibimos el problema a resolver. A continuación está el levantamiento del contexto. En esta se tienen conversaciones con expertos y además revisan el material de referencia tanto interno como externo. A continuación está la definición del marco metodológico. En esta etapa definirán cómo abordar el problema y la posible solución a este. Después están los experimentos, que en caso de que en la etapa anterior se viera necesario realizar experimentos. Ahora pasamos al data. En esta se hace una recolección de datos, validación y limpieza de los datos y por último una transformación de los datos. Después en los análisis exploratorios, en esta se comienza a explotar la data usando variadas técnicas y herramientas. Ahora en los modelos del Machine Learning. En esta etapa es donde estos se diseñarán y se calibrarán. Y por último está la presentación de resultados, que en esta se presentan los resultados principales y relevantes. Vamos a exponer las etapas principales. Primero tenemos la recopilación de datos. En esta se van recopilando los datos de las fuentes de almacenamiento que están disponibles y que contengan información de calidad. Después está la preparación de datos, que en esta se prepara la organización, la detección de errores y el descarte de información repetitiva e incompleta. A continuación, la introducción de datos, que en estos están los datos ya seleccionados, que ahora son enviados a sus destinos correspondientes, traducidos a un lenguaje entendible. Después está el procesamiento, que es la limpieza de datos, que en estos los datos procesados por la etapa anterior son finalmente preparados y optimizados para su uso final. En la interpretación de datos, este punto será cuando finalmente tendrás todo el resultado de las etapas previas. Y por último, el almacenamiento de datos, que queda como la última etapa de este proceso, consiste en el almacenamiento de toda esta información útil resultante del procesamiento y análisis de datos. Explicar un poquito de las dos formas en las que podemos nosotros almacenar esa información. Primero está la base de datos y después está el almacén de datos. En la base de datos se caracteriza por una colección de datos que se crea para almacenar, acceder y recuperar datos, mientras que en el almacén de datos está diseñado para analizar, informar, integrar datos de transacciones de varias fuentes y hacer un uso analítico de ellos. Algunas diferencias entre estos dos principalmente es que la base de datos está diseñada principalmente para registrar datos y está optimizada para realizar operaciones de lectura escrita de transacciones de un solo punto, mientras que en el almacén de datos este está diseñado principalmente para analizar datos y además para realizar grandes consultas analíticas. Además de tener diferentes tipos de almacenamiento, también tenemos diferentes tipos de formatos. Los datos poseen múltiples formatos como el CSV, JSON, JPG, Maps, GIFs, etc. Incluso ahora se siguen desarrollando más formatos innovadores en el mundo del Big Data, como los NFT y las criptomonedas. Otros de los tipos de formatos que podemos encontrar son los logs de un servidor, métricas de un sistema, tweets de un hashtag, entre otros. Hablar de los dispositivos de almacenamiento de datos. Existen dos tipos de dispositivos de almacenamiento de datos que funcionan de una forma similar al cerebro humano. Primero tenemos los primarios, que estos se encargan de recabar los datos de forma temporal mientras hay electricidad. Esto es una forma parecida a nuestra memoria a corto plazo. Y después están los secundarios, los cuales tienen la capacidad de grabar datos de manera permanente sin perderlos aun cuando no haya electricidad,
que esto es similar a nuestra memoria a largo plazo. Ahora pasamos a los aspectos éticos. Primero, tendremos que recalcar que el problema no es la tecnología, ya que el Big Data o Data Analytics y las técnicas de inteligencia artificial que lo refuerzan tienen múltiples usos que sin duda alguna contribuyen al desarrollo de la sociedad. Pero debido a que estos datos son recopilados por máquinas, los datos pueden estar sesgados, mal combinados, manipulados o simplemente mal interpretados porque se basaron en algoritmos que resultan erróneos. Pues es notorio que tenemos que hablar sobre el tema de que si los robots acabarán sustituyendo a las personas en muchos de los trabajos o tareas, que no deja de ser un colateral aunque surja con frecuencia. Por el momento, el debate sobre la ética de la inteligencia artificial no se ha traducido en leyes debido a que China, Estados Unidos, Reino Unido y los Emiratos Árabes se han propuesto liderar este campo en el horizonte del 2030. Aunque recientemente, gracias a una iniciativa de la Secretaría de Estado de la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, se ha puesto en marcha un comité de sabios que está encargado de analizar las implicaciones sociales, jurídicas y éticas de la inteligencia artificial y el Big Data. Ese tiene como objetivo crear un libro blanco con recomendaciones al respecto y un código ético tanto para el sector público y como el privado sobre cómo utilizar estas tecnologías para el bien común de la sociedad. Eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias.